Estimados alumnos, docentes que nos acompañan, muy buenas noches. Voy a dictarles el curso de Circuitos Electrónicos 2. Soy el doctor Darío Utrilla Salazar y vengo precisamente por la invitación del Comité de Docentes y Estudiantes con el grupo FESTA que me han invitado para poder reforzar en el curso de Circuitos Electrónicos 2. Realmente quiero comunicarles, estimados alumnos, como es de su conocimiento, el grupo liderado por el quien les habla, venimos trabajando con una serie de actividades, visitas técnicas que hemos ido realizando los años anteriores, seminarios, talleres y cursos de capacitación, curso introductorio, que nos permite reforzar la formación personal y formación académica de los alumnos. Nos complace en gran manera tenerlos en esta clase con quienes vamos a desarrollar un ciclo introductorio del curso de Circuitos Electrónicos 2, para que puedan tener una visión del curso que van a desarrollar en este semestre 2021. Agradezco el apoyo del grupo de Tercio Festa y también de todos ustedes, estimados alumnos, con quienes estamos desarrollando justamente las tareas para mejorar la parte académica de nuestra facultad. Estoy programado para poder llevar el curso de Circuitos Electrónicos 2 en la carrera de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica y Ingeniería de Telecomunicaciones. O sea que nos vamos a encontrar en el curso durante todo el semestre y para mí será muy grato poder compartir mi conocimiento y experiencia juntamente con ustedes para poder desarrollar de una manera ágil, amena, nuestro curso. Es cierto que hay un cambio en la metodología de las clases, no es como una manera presencial, ahora es en una clase virtual, pero de todas maneras, mediante la metodología que voy a tratar de emplear, vamos a desarrollar un curso con un dinámico, con la participación de todos ustedes y hacer un buen curso, de tal manera que al final del ciclo ustedes puedan tener un conocimiento ya sólido de todo lo que corresponde a los temas ¿no? que respecta a este curso de Circuitos Electrónicos 2. Muy bien, gracias por su asistencia, gracias. Y vamos a iniciar el curso, vamos a iniciar el curso. Voy a presentarles, voy a hacer la presentación del curso de Circuitos Electrónicos 2. Bueno, en esta sesión quiero anticiparles, vamos a tener dos sesiones, hoy día, martes, y el día viernes, a la misma hora, de 6 a 8 de la noche. En el siguiente diapositiva, estoy mencionándoles las características de lo que es la electrónica. Hablar de electrónica es un bello mundo fascinante, bastante interesante, misterioso, amplio, donde prácticamente todos los conocimientos se han clasificado en dos campos bastante amplios. Un campo es relacionado a la electrónica analógica, o también se le llama procesamiento analógico, o sistemas analógicos en general, que trata el procesamiento de señales continuas en el tiempo. O sea, las aplicaciones, por ejemplo, son los circuitos rectificadores, los amplificadores de audio, los amplificadores de potencia, los filtros, inversores, y hay una gama de aplicaciones. Y por otro lado tenemos el procesamiento digital. En el procesamiento digital, vamos a tener
Las señales son, bueno, aquí en analógico, voy a hacerles aquí un esquema. Por ejemplo, puede ser nuestra señal de voz, ¿no? Mire, aquí vamos a tener voltaje y aquí vamos a tener tiempo, ¿no? El voltaje está variando en función del tiempo. ¿Qué está variando? Está variando la amplitud y está variando constantemente. Esa variación constante es justamente el tipo de la característica de las señales analógicas, varían con el tiempo. Todo este tipo de señales justamente son estudiados en esta parte del procesamiento analógico. Ahora, hay otro campo bastante amplio que prácticamente ha revolucionado nuestro planeta, bueno, mucho más que el COVID-19, bueno, sin tomar un tanto la frase irónica, ha revolucionado, digo, el procesamiento digital el siglo pasado, el siglo XX. En este aspecto son circuitos, son sistemas, equipos, en los cuales las señales son de tipo discreto, o sea, son discretos. Nivel alto, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, ¿no? Donde a este nivel se le llama nivel alto o uno lógico, y a este de aquí el cero lógico. Estamos hablando entonces de qué sistema? Del sistema binario. Esto es voltaje. Voltaje y esto es tiempo. Bueno, en este campo del procesamiento digital, estimados alumnos, tenemos toda una gama de subsistemas. Uno de ellos son los sistemas de lógica cableada, que son los circuitos combinacionales que ustedes lo llevan o van a llevarlo en circuitos digitales y la parte de los secuenciales van a verlo en sistemas digitales. Y en otros cursos, bueno, actualmente lo han suprimido. Antes había el curso de arquitectura de computadoras, pero bueno, eh, son los circuitos programables. En estos circuitos programables eh, estudia todas las arquitecturas, la organización de los microprocesadores, ¿no? Los microcontroladores, los PLCs, los PIC, los DSPs, los Arduinos y otros. Ahora ustedes dirán, ¿cuál de los dos son fundamentales? Mi respuesta es de que ambos son fundamentales, ambos se complementan. Mientras que el procesamiento analógico permite desarrollar todo el proceso analógico, pero en lo que respecta al procesamiento de datos, información, audio, video, etcétera, actualmente está primando el procesamiento digital por muchos factores. Uno es factor eficiencia, velocidad, costo y desarrollo tecnológico. Obviamente también el procesamiento digital está mejorando, pero en mayor proporción el procesamiento digital. Y les puedo hacer un esquema del universo de la electrónica, del universo de la electrónica, vamos a tener más del 70%, más del 70% es aplicación digital, con procesamiento digital. Y 30% restante, procesamiento analógico, para no demorarme mucho en la explicación. Repito, no es porque el procesamiento analógico
es malo o algo así, sino que tiene su naturaleza. ¿Por qué? En el procesamiento analógico, el dispositivo, en este caso los transistores que vamos a repasar hoy día, tienen que responder a valores infinitos de amplitud, valores infinitos de amplitud. En cambio, el procesamiento digital solamente responde a unos y ceros. Eso hace de que los sistemas digitales sean mucho más rápidos. Pero también hay que rescatar la característica del procesamiento analógico que tiene su importancia muy relevante en lo que respecta a los amplificadores. Son los circuitos adecuados como para poder procesar señales, por ejemplo, de un sensor. Un sensor solamente entrega en un transductor señales del orden de 10 microvoltios o en corrientes de microampere. Esas señales pequeñitas que no se pueden medir, no se pueden procesar, hay que amplificar, a los órdenes de Está bien, mira, 5 mira, va. voltios, más o menos, como para poder procesarlo actualmente. Entonces, eso implica el uso del procesamiento analógico. Muy bien, vamos a ir avanzando porque si no, no quiero demorarme en esta parte introductoria. Pasemos al siguiente. En esta parte, jóvenes, en esta parte les voy a mencionarles brevemente los temas del curso para que vayan revisando. Y eso también vamos a tocar hoy día, obviamente en una manera rápida. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, la revisión del amplificador básico, esto de aquí, el 1. En una parte voy a tratar de hacerlo, si me alcanza el tiempo, el segundo. Y el día jueves estaremos viendo esta parte. Perdón, el viernes, el viernes. Esto vamos a hacer el día viernes, el día viernes. Y esto hoy día martes. Hoy día estamos martes. Perdón, lunes, disculpen. Estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado. Estoy emocionado con su presencia, jóvenes. Hoy día lunes. Hoy día lunes vamos a hacer esto y el viernes vamos a hacer esto. Miren, hoy día entonces vamos a hacer la revisión del amplificador básico con el BJT. Bueno, JFET y MOSFET, el tiempo es bastante limitado como para poder abarcar todo, pero luego vamos a hacer algo sobre lo que es amplificación para entrar a los multietapas. Y el día viernes vamos a desarrollar el amplificador diferencial y complementar los multietapas, los operacionales y las aplicaciones correspondientes a este curso. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el amplificador básico BJT. Estimados alumnos, el transistor, etcétera, porque eso ya ustedes lo conocen. Aquí tenemos un amplificador básico BJT. Bueno, por no decirles de que estos son los dispositivos que han sido revolucionados en la década del 40 del siglo pasado, para ser más exacto, el año 47, 1947, porque la primera generación ha sido las válvulas de la primera década del siglo pasado, 1904 hasta 1928. En los BJT han sido desarrollados en el año 1947. ¿Cuál es su característica de estos transistores? Estos transistores se caracterizan porque son veloces, son los más rápidos, son los más rápidos.
Ahora, no solamente es que son más rápidos, sino que también tienen ciertas características muy interesantes en todo lo que es el procesamiento de la amplificación. Obviamente, también así como tiene ventajas, tiene limitaciones. La limitación que, la limitación que podemos tener es, por ejemplo, el mayor consumo de potencia, para ir dando referencias de esta, ¿no? de esta, de este dispositivo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Ya. A ver. ¿Me Sí, están escuchando? sí, ingeniero, le estamos escuchando. Perfectamente. Sí, hubo un momento en el que se cortó, pero ya está todo perfecto. Ah, ya. Uy, carambas. Por favor, cualquier detalle me pasan la voz para poder ver la solución de cualquier cosa que pueda estar aconteciendo. Muy bien. Estamos analizando el amplificador básico. Este amplificador básico está constituido por un transistor NPN, que es exactamente similar que un PNP, con la diferencia de que en este caso la corriente de base tenemos aquí, ¿no? La corriente de base, aquí tenemos la corriente de colector, bueno, aquí está la corriente de emisor. Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos utilizando este tipo de circuito? Anterior a este circuito, hay temas que han visto en Electrónicos 1, el transistor suele funcionar con corriente continua. Y en ese aspecto quiero puntualizarles para todos los que han, bueno, los que han llevado Electrónicos 1 conmigo el semestre anterior, estoy seguro. Ingeniero, no se le escucha. Aló, ingeniero Trilla, no se le escucha. Ingeniero Trilla, no se le escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahora sí, ingeniero. Ya, parece que la carga de usuarios es un poquito también, ¿no? Todavía. Pero bueno, cualquier cosa iremos corrigiendo. Ya, les decía de que, les decía de que, ya, les estaba mencionando de que el transistor para que funcione necesita estar alimentado por una energía continua, su corriente de colector y su voltaje colector emisor. Ese es su voltaje más menos. Su voltaje colector emisor. Pero esto es en el circuito colector emisor. Pero este transistor está gobernado por corriente. Y eso es justamente el aporte del circuito base emisor. Aquí tenemos la base. Entonces aquí hay una corriente de base. Bueno, aquí voy a hacer la corriente de base. Esta corriente de base
va a alimentar al transistor. Pero aquí, bueno, perdone. El gráfico es muy pequeño. La corriente de base está aquí. Ya. Aquí está la corriente de base. Aquí. Aquí está la corriente de base. Corriente. Bueno, vamos a ver la referencia. La corriente de base. Muy bien. Este circuito, jóvenes, tiene la corriente de base. Pero esa corriente de base está entregando un nivel de electrones para que el diodo base emisor se polarice en directa, que es una condición para que pueda estar polarizado correctamente. Y el diodo colector base debe estar polarizado en inversa. Por lo tanto, la energía continua de la corriente de colector, voltaje colector emisor y voltaje base y su voltaje base emisor hacen de que el transistor se ubique. Bueno, acá se ubique, acá tenemos la corriente IC y aquí tenemos el voltaje colector emisor. Ya. Ahora, en el circuito colector emisor tenemos RC y tenemos RE. Su modelo en continua está mencionándose en el siguiente esquema. Acá está. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? En esta parte lo podemos ver el modelo en continua. En el diagrama anterior, bueno, este es el amplificador en sí, pero para analizarlo, ojo, les recomiendo de que el análisis se haga en dos etapas. Este es en DC, análisis en continua, DC, y este es en AC. Ya. ¿Cuál es el objetivo del análisis en DC? Es encontrar, es encontrar la gráfica de I sub C. Bueno, aquí tenemos el voltaje colector emisor, voltaje colector emisor. Y la corriente de colector, lo tenemos aquí, I sub C. La corriente de emisor lo tenemos para acá. La corriente de emisor. Miren, jóvenes, hablando de los transistores BJT, tenemos de 3 niveles según su potencia: de baja potencia, media potencia y alta potencia, o propiamente de potencia. Y según ello, ya ustedes en el curso anterior han estudiado de que la corriente IC, ¿a qué es igual? A ver si alguien me lo dice. IC es igual a beta veces IB, beta veces IB más beta más beta más 1
el ICBO. ICBO. Ahí está, ¿no? El ICBO. Jóvenes, esto es la ecuación general del transistor bipolar. Ahora, beta, ¿cuánto vale? Beta, por su parte, vale para baja potencia. Estamos hablando para baja potencia, estamos hablando del orden de 80 a 600. De 80 a 600. Bueno, 600. Para media potencia vale aproximadamente entre 15 a 80. 15 a 80. Y para transistores de alta potencia o de potencia propiamente, vale entre 1 a 15. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos, o ustedes estudiaron en el curso anterior de Circuitos Electrónicos 1, ¿qué datos les proporcionó respecto a los transistores que han utilizado el profesor o en el examen? Posiblemente les ha hecho beta 80, 100, 120, 200, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, de baja potencia. Consideremos un valor típico de 100. Ya, muy bien. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ICBO. ¿Qué cosa es ICBO? Es la corriente inversa de saturación del diodo colector base. Esta ICBO, por lo general, en los transistores de baja potencia, es prácticamente cero. Ya lo aproximamos a cero. Y por esa razón es que utilizamos la ecuación aproximada IC es aproximadamente igual a beta veces IB. De ahí viene. Entonces, lo que les estaba mostrándoles aquí, de ahí hice con voltaje colector emisor, este es para poder realizar las ecuaciones de cálculo en el circuito mostrado. ¿Cuánto sería? La corriente máxima sería BCC entre RC más RE. ¿Por qué? Porque la corriente IC con la corriente IE, si hacemos los cálculos correspondientes, vamos a encontrar de que son aproximadamente iguales para valores de beta mayores a 100. Porque la corriente IC es la corriente IE por beta sobre beta más 1. Entonces, eso implica de que si beta es 100, son prácticamente aproximados. Entonces, aquí se trata, ahora, de este circuito, para analizar, vamos a analizarlo de dos puntos de vista. Uno, el circuito base emisor. El circuito base emisor, primeramente, tiene aquí una red R1, R2. Vamos a hallar el voltaje de base. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, continuamos. Aquí tenemos el voltaje de base. Este voltaje de base, si vamos a hallar, tenemos que determinar su equivalente Thevenin. ¿Cuánto vale su equivalente Thevenin? Su equivalente Thevenin sería el voltaje base, sería BCC por R2 entre R1 más R2. Eso sería el voltaje de base. Ahora, si vamos a hallar su equivalente Thevenin, también tengo que hallar su equivalente de impedancia de la base. ¿Cuánto sería?
Para hallar el equivalente de la impedancia, esto va a tierra y quedaría R1 paralelo con R2. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este circuito que estamos analizando? La ventaja es de que no usamos dos fuentes como lo han utilizado inicialmente. Una fuente para alimentar el circuito de base y otra fuente para alimentar el circuito de colector. Aquí, una sola fuente nos permite dividir el potencial y, por lo tanto, la corriente para alimentar al circuito a partir de una sola fuente. Al reducir el número de fuentes, reducimos el tamaño del equipo, reducimos el costo, mejoramos la eficiencia. Entonces, lo que se busca siempre en todo dispositivo, en todo circuito, en toda aplicación, es precisamente eso. Grábense. Son dos factores importantes: máxima eficiencia y bajo costo. Grábense bien eso, que es el principio de todo proyecto, en toda área que podemos desarrollarlo. Muy bien. Entonces, voy a completar en este gráfico para ir avanzando. Aquí tenemos el ICBCC. De este circuito de la base, al hacer el desarrollo, se va a encontrar unas gráficas, un tanto así, habrán observado, una familia de curvas. ¿Y qué son estas curvas? Son corrientes de base. IB1, IB2, IB3. O sea, en general, son diferentes valores de la corriente de base. Todos estos son diversos valores de corriente de base. Y al hallar el análisis, al desarrollar el análisis del circuito colector emisor con RC y RE que estuve indicándoles anteriormente, vamos a hallar una recta de carga, aproximadamente así. Al desarrollar vamos a encontrar unos puntos de intersección. Este punto es la IC máxima, que va a ser aproximadamente, esta es la IC máxima, que va a ser aproximadamente BCC entre RC más RE. Y este otro punto que intersecta el eje horizontal del colector emisor viene a ser BCC. BCC. Y en función al valor numérico que tengamos aquí en la corriente de base, esta es la corriente de base, vamos a encontrar un valor de toda esta familia de curvas. De toda esta familia de curvas, vamos a encontrar un valor. Consideramos que sea esto. Por lo tanto, esto sería la intersección de la recta de carga con un valor de la corriente de base. Y a este punto se le llama el punto de operación del transistor, o el punto Q. El punto Q. Y esto lo proyectamos, vamos a ponerlo de otro color, lo proyectamos. Esto sería el el ICQ. El ICQ. Y obviamente la otra sería el voltaje colector emisor. Bueno, este es el voltaje, bueno, está un poquito borroso, pero ya. Entonces, esto viene a ser el punto Q. Ahora, ¿por qué estoy repasando esta parte? Este punto Q, jóvenes, puede estar en cualquier parte de esta recta. Y lo que tengo que hacer es ubicar el punto de operación para determinar, primeramente, la zona de trabajo del transistor. La zona de trabajo del transistor. Esa zona de trabajo del transistor va a estar en la parte central
La parte central, toda esta parte que estoy coloreando, toda esta parte que estoy coloreando, todo esto viene a ser la parte activa, la parte activa. Y esta parte es la región de saturación. Perdón, de corte. Estamos en, y esta es la región de saturación. Esta es la región de saturación. En síntesis, el punto de operación puede estar ubicado en zona activa, zona de corte o zona de saturación. Para que pueda amplificar el transistor, debe estar ubicado en la zona activa, en la zona activa. En la zona de corte, el transistor se trabaja con un comportamiento como si fuese un conmutador en circuito abierto. Podemos apreciar aquí, la corriente IC, ¿cuánto vale? Vale 0. Y la tensión es máxima. En zona de saturación, la corriente es máxima, mientras que la tensión colector-emisor es 0. La zona activa es cuando el transistor trabaja en la zona activa como amplificador, mientras que en la zona de corte y en la zona de saturación, el transistor trabaja en la zona de conmutación, en la zona de conmutación. Entonces, para aplicaciones analógicas de amplificadores, nuestro transistor tiene que estar en esta región, para los amplificadores. Todo el punto de operación tiene que estar en esta zona. Mientras que cuando aplicamos en los circuitos digitales, el transistor va a trabajar en la zona de saturación y en la zona de Ahora, corte. para confirmar, tienes que escribir Hola, hola. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, continúe. Ah, ya. Bueno, bueno. Disculpen aquí. Ya. Entonces, bueno. Ya. Ahora, volviendo a la gráfica anterior, este circuito, cuando analizamos en alterna, las fuentes de alimentación, voy a borrar un poquito, voy a borrarlo esto, ya. Para alterna, jóvenes, para alterna, esta fuente se va a tierra. Ya esa fuente se va a tierra. Estos capacitores que son de acoplo y de desacoplo, el emisor y de desacoplo de la carga, ¿qué valores toman? Estos capacitores, C1, o sea, todas las capacitancias deben tender a ser lo más grandes. ¿Pero cuándo decimos que tienden a ser grandes? Cuando son por encima de los 100 microfaradios. Recuerden que en alterna tenemos la XC, y la XC es la reactancia capacitiva. Es el valor de la reactancia que se va a generar en el capacitor, tanto en cualquiera de ellos, y esto es 1 entre omega C. Omega C. Y esto es igual a 1 sobre 2 pi F por C. Aquí hay un detalle muy importante, jóvenes. Presten atención, por favor. Esta reactancia capacitiva
se va a presentar aquí. Ahora, ¿de qué frecuencia estamos hablando? De la frecuencia de la señal que nosotros vamos a amplificar. Ahora, por lo general, en electrónicos 1 y electrónicos 2, básicamente iniciamos con amplificadores de audio. Muy bien, estamos hablando entonces de audio. Estamos hablando de audio. Y en audio, ¿cuál es el rango de frecuencia de voz? En audio, estamos hablando de la frecuencia de voz desde las frecuencias que están comprendidos entre los 20 hercios, desde los 20 hercios vamos a completar, hasta los 20 kilohercios, aproximadamente. Esa es la frecuencia del rango del espectro de la voz humana. Kilohercios. Y haciendo los cálculos con estas magnitudes, vamos a encontrar de que, por ejemplo, si la capacitancia es 220 microfaradios, 220 microfaradios. Y reemplazamos a una frecuencia de 10 kilohercios y una capacitancia de 220 microfaradios. Vamos a encontrar una XC que va a ser muy pequeña, va a tender a cero. Esto va a tender a cero. Entonces, eso implica de que para frecuencias de audio, los capacitores más de 100 microfaradios presentan una reactancia muy pequeña, por lo tanto se considera un cortocircuito. Esto es cortocircuito. Bueno, cortocircuito y cortocircuito. Entonces, al hacer cortocircuito, tenemos la fuente, esta resistencia de la base, aquí de la base, tenemos R2 a tierra, R1 a tierra. Ahora, este capacitor está cortocircuitado, por lo tanto, esta resistencia se anula, porque está en paralelo con un corto, lo está haciendo tierra. Y quedaría solamente RC en el lado del colector. Y la carga RL. Ese equivalente lo tenemos aquí, esta parte. Aquí tenemos la fuente. Aquí tenemos la fuente, BS. R1 con R2 están en paralelo, ambos a tierra. Tenemos el transistor, el amplificador. Tenemos RC y tenemos RL. Ahora, vemos aquí de que el emisor está a tierra. ¿Qué significa esto? El emisor está a tierra. Bueno, aquí está el colector, como podrán apreciar. Colector. Y la base está por aquí. La base. El emisor, como ustedes podrán observar, está conectado al circuito de entrada. Y está conectado al circuito de salida. Eso le indica de que el emisor es común a la entrada y a la salida. Debido a ello, es que a este tipo de circuitos amplificadores se denotan como amplificadores de emisor común. Amplificadores de emisor común. ¿Por qué? Porque son comunes a la entrada y a la salida. Tiene su característica muy interesante,
¿no? Trabajar en emisor común. ¿Cuál es su característica? Su característica es de que, bueno, adelantándome un poco, uno, de que tienen los niveles de ganancia, de voltaje. Ahora, la ganancia de voltaje es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esto tiende a ser alto. Bueno, voy a poner una flechita nomás. Alto. Y tiene una ganancia de corriente también alto. Esa es su característica. O sea, en conclusión, este tipo de configuraciones presentan una buena ganancia de potencia. Eso es la ventaja. Por eso, del 100% de aplicaciones, un 60% mínimo se utilizan en emisor común, porque amplifican voltajes y amplifican corrientes. Bueno, vamos avanzando, jóvenes. Ya. Otro detalle. Les he hablado de que tenemos corrientes, por ejemplo aquí, corriente continua, y la corriente aquí, ¿cómo sería? Estamos hablando de corriente alterna. La corriente que voy a tener aquí en la corriente colector también va a ser corriente colector, pero en alterna. Y aquí tengo corriente de colector en continua. Ahora, ¿cómo voy a discriminar? ¿Cómo voy a identificar esto? Entonces, para ello, justamente le estoy presentando esta gráfica. Si ustedes observan, estamos hablando de la corriente de base en función al tiempo. La corriente de base en función al tiempo. Ya. Esta señal sinusoidal está representando una corriente de base. Esta corriente de base tiene un valor promedio, constante. Ese valor constante es esto. Hasta aquí. Ya, ese es el valor constante. O sea, es lo mismo que esto. Desde aquí hasta aquí. A esto se denota como corriente I latina mayúscula y B grande mayúscula, ¿no? La B labial mayúscula. Entonces, en el curso vamos a considerar precisamente esa nomenclatura. La corriente I mayúscula, I latina mayúscula y la B de base mayúscula. Eso significa de que se trata de un valor continuo, Ahora, y la señal que está variando, la sinusoide, ¿qué valor instantáneo tiene? El valor instantáneo que va a tener la componente alterna es I minúscula, I latina minúscula y la B labial minúscula. Eso es la señal que está variando, la señal alterna. Ahora, la señal total, ¿cuánto sería? La total. La total sería, la componente total sería la corriente I minúscula, y la B labial mayúscula. En otras palabras, bueno, aquí, I minúscula, para que lo vean mejor, B va a ser igual a la corriente de continua a la corriente IB más a I minúscula y B minúscula. Esto es el valor DC y este es el valor AC. Y obviamente
Este es el total. Muy bien, es el total. Bueno, con esto quiero dejar claro ya anticipadamente de que en el curso vamos a utilizar esta notación para los cálculos correspondientes y todo lo demás, ¿no? En continua y en alterna. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta por el chat, por favor? ¿Se escucha bien? Por favor, si no me dicen nada, sigo avanzando. Está todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Bueno, no más que, como es, Sí, sí, todo bien, todo bien. ya. Ya. Bueno, chicos, entonces, ya. Perfecto. Gracias, jóvenes. Gracias por su atención. No más que vamos avanzando. Ya. Ahora, aquí les voy a explicar la recta de carga estática. La recta de carga estática es lo que ya les expliqué, pero bueno, justamente esto sale de la aplicación de la ley de Kirchhoff, de la segunda ley de Kirchhoff en el circuito colector emisor. Aquí tenemos BCC, aquí tenemos tierra, y les dije de que aquí tengo IC, aquí tengo IE, y por lo tanto, BCC va a ser igual a la caída de tensión aquí. ¿Cuánto va la caída de tensión aquí? Aplicamos la ley de Ohm, IC por RC, IC por RC. Aquí tenemos la tensión colector emisor, ya está indicándose acá, acá está. Y RE por IR es esta caída de tensión, ¿no? La sumatoria de estos tres términos nos da BCC. Ahora, ya en las anteriores diapositivas les había indicado de que para bajas potencias IE es aproximadamente a IC. De aquí se desprende entonces de que IE va a ser igual a IC aproximadamente, generándose la siguiente expresión, haciendo los cálculos. Aquí está. BCC aquí está. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque vamos a demorarnos. Aquí sí estoy considerando beta mucho mayor que 1. De esto ya les expliqué al inicio. Beta mayor que 1 es sobre todo para bajas potencias, estamos hablando por encima de 80. 80, típicamente 100 hasta 600. Bueno, considerando esos detalles, que son naturaleza del transistor, características eléctricas, vamos a encontrar de que BCC es igual a RC más RE por IC, más la tensión colector emisor. ¿Qué hemos hecho? Hemos aproximado IC con IE. Esto viene a ser la ecuación de la recta de carga, que es también el comportamiento continuo. Ahora, pero como el transistor no solamente trabaja en continua, sino trabaja en alterna, también es preciso hacer su análisis en alterna. Esto es la gráfica correspondiente. Hola, hola. Ya. Entonces aquí tenemos la gráfica correspondiente que les había detallado. Tenemos IC en miliamperes, voltaje colector emisor en voltios. Esta es la recta de carga estática. Recta de carga estática, en continua. La pendiente es todo esto. Bueno, aquí literalmente se está hallando. Ahora, esto sale precisamente del análisis
del circuito colector-emisor. Del circuito colector-emisor, por si acaso. ¿Ya? Y esta respuesta de la corriente de base se desprende del circuito base-emisor. La intersección de la respuesta del circuito base-emisor con la intersección del circuito colector-emisor, precisamente tenemos el punto Q. El punto Q les había denotado como el punto de operación del transistor. Y aquí les puedo repasar nuevamente de que vamos a tener tres zonas. Esta zona que estoy graficándoles es la zona de corte. Esta es la zona de corte. La zona de corte. Brevemente voy a... Bueno, no voy a repetirles todo, pero solamente para aclarar algunos detalles. Y aquí tenemos la zona de saturación. Y esta zona intermedia es la zona activa. Ya. Entonces tenemos las tres zonas. Corte, activa y saturación. Rápidamente para refrescarles la memoria, que ya lo estudiaron en el curso anterior. Cuando resolvemos cualquier circuito amplificador con transistores, en este caso con el BJT, primeramente asumimos que estamos en la zona activa. Y luego con los resultados ya podemos desprender algunas conclusiones que si realmente está en activa o está saturado o está en corte. Y recuerden, para que pueda amplificar, necesariamente debe estar en la región, necesariamente tiene que estar en la región activa para que pueda amplificar. Entonces la amplificación solo funciona en la región activa. Ahora, para la conmutación, ya les he indicado de que es corte y saturación. En corte, el transistor se comporta como un switch abierto, así. Este es en off, en corte. Y en saturación, el transistor se comporta como un switch cerrado. Entonces aquí está en on. On. Miren, el comportamiento entonces es muy interesante porque inactiva, solamente inactiva, amplifica. En corte y saturación se comporta como un conmutador electrónico. Prácticamente es un conmutador. Es un switch electrónico. Bueno, pasamos al siguiente. Para no demorarme. Ya, este es el análisis en alterna. En alterna tenemos una corriente de colector alterna. Por aquí tenemos el paralelo. Calculando la corriente de colector en alterna, vamos a llegar a esta conclusión. La corriente IC es el VCE entre el paralelo de ambos. Estamos aplicando la ley de Ohm en esta malla. Aquí tenemos las dos resistencias en paralelo, es un modelo en alterna. Por lo tanto, si tenemos aquí la corriente total del colector, es corriente continua del colector, la corriente alterna, entonces la corriente de colector en alterna va a ser la corriente total menos
el valor de la corriente del colector en continua. Y lo mismo también en el voltaje colector emisor, ya que en el transistor hay dos corrientes, continua y alterna. Y aquí estamos haciendo referencia, aquí en la primera, estoy haciendo la referencia a la corriente. Aquí es la corriente. Y aquí es el voltaje. ¿Por qué me interesa la corriente y voltaje? Precisamente me interesa eso porque ahí es donde se desprende el gráfico el gráfico de la recta de carga. ¿Ustedes habrán visto? La recta de carga. Aquí tenemos el voltaje colector emisor. Y aquí tenemos, en este caso, como es alterno, esto va a ser I, C. Y esto va a ser, bueno, tenemos que, como no es continua, vamos a borrarlo. Esto es B chica, V, E y E. Y E. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a graficar aquí? Vamos a graficar el análisis correspondiente a las señales alternas para encontrar su recta de carga dinámica. Y esto está mostrando, y aquí se analiza, la corriente dice que es igual, seguimos el análisis, determinamos su expresión y llegaremos a esta conclusión muy interesante. En esta gráfica, jóvenes, ustedes podrán apreciar dos aspectos. Uno es la recta de carga estática, el de azul, ¿no? El de azul. Esto de aquí es la recta de carga estática. Ahora, esta recta de carga estática es el análisis desarrollado en corriente continua. Ahora, en el de rojo, esta recta de rojo me está indicando la recta de carga dinámica. Obviamente, la recta de carga dinámica es de mayor pendiente porque es una señal alterna, mientras que la señal continua solamente es de este tipo. Ahora, de aquí, ¿qué conclusión saco? La conclusión que podemos derivar es de que en todo amplificador lo más recomendable es que hagamos un análisis por superposición. ¿Qué significa esto? De que primero analicemos en continua para determinar el punto de operación, para determinar su zona de operación y sobre todo para determinar su estabilidad del transistor. Para ello, su análisis en continua. Y en alterna ya es para determinar 4 parámetros importantes. ¿Cuáles son ellos? La ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ya. Para poder determinar el análisis en corriente alterna, hay dos métodos de poder desarrollar el análisis. Uno es utilizando el modelo del cuadripolo, que son los parámetros H, o lo otro es propiamente modelizando, que es el modelamiento del transistor, utilizando sus características intrínsecas de su arquitectura del transistor. Aquí vamos a hacer, utilizando el cuadripolo, el modelo híbrido. En este modelo, lo que se hace es considerar una caja con sus entradas B1, I1, entrada, y la salida B2, I2. Obviamente este cuadripolo puede ser un dispositivo, en nuestro caso va a ser un transistor,
puede ser un circuito, puede ser un sistema, puede ser cualquier sistema en general, cuyas características de entrada y salida nos van a dar la función de transferencia y en base a ello determinar su modelamiento correspondiente. Y eso es lo que vamos a hacer con el transitor rápidamente. Ya. Este cuadripolo, vamos a tener aquí B1, entrada, la corriente I1, corriente de entrada, B2, voltaje de salida, I2, corriente de salida. Ahora, la notación es voltajes más menos, ya, por si acaso. Esto significa también más, menos, para tomar la referencia de polaridad, de más, menos. Pero ¿qué notan en la corriente? En la corriente pueden apreciar de que las corrientes están ingresando. Esa es una notación muy interesante. Miren, la corriente está ingresando. Aquí también la corriente está ingresando. Ahora, eso no significa que necesariamente la corriente va a ingresar. Obviamente saldrá. Si sale, simplemente es el negativo. Es simplemente una notación para poder realizar los cálculos correspondientes y al final determinamos en qué sentido tiene realmente la corriente o la polaridad del dispositivo o del circuito o del componente en general. Oye, este cuadripolo lo vamos a caracterizar por este par de ecuaciones. Este par de ecuaciones, ¿qué dice? De que el voltaje de entrada B1, estamos señalando acá, este voltaje de entrada es H11 por I1. Se recordarán del tema de cuadripolos de circuitos eléctricos 1 y H12 por B2, voltaje de salida. Esto, el primero que acabo de mencionarles, está representando al circuito de entrada. Esto representa el circuito de entrada. Y el segundo representa al circuito de salida. El segundo, ese segundo, representa el circuito de salida. En forma matricial sería de esta manera, ¿no? Ya. En forma matricial tenemos, bueno, esta representación. Ahora, ¿qué significa cada parámetro? Pasemos al siguiente. Bueno, para muchos posiblemente ya es conocido. Un poco de paciencia nomás, por favor. Y los que todavía no conocen, por favor, atención. H11, ¿qué relaciona? Relaciona B1 entre I1. Pero esa relación es bajo una condición. B1 entre I1 bajo la condición de que B2 es 0. Bajo la condición de que B2 es 0. Entonces eso está indicando aquí, bajo la condición de que B2 es 0. Ahora, B1, ¿qué significa? Voltaje de entrada. I1, corriente de entrada. Voltaje de entrada entre corriente de entrada, obviamente viene a ser la ley de Ohm, es impedancia de entrada. Impedancia o resistencia de entrada. Con la salida, B2 en cortocircuito. Ahora, como es impedancia, la unidad está dada en ohmios. Noten ustedes, la unidad está en ohmios. Acá está. H12, ¿qué viene a ser? H12 significa voltaje de entrada entre voltaje de salida. Cuando nosotros determinamos la amplificación en cualquier circuito, como lo vamos a ver el día viernes, vamos a tener nuestro amplificador. Aquí entra B1 y sale B2
Entonces digo, mi ganancia de voltaje es igual a B2 respecto de B1. Ya. Pero aquí tengo la inversa. B1 entre B2. Lo normal que se define la ganancia es esto. B2, la salida respecto a la entrada. Pero en H12 tenemos B1 entre B2. Debido a esa situación, aquí se añade la palabra inversa. ¿Por qué es inversa? Esto sería entonces ganancia directa de voltaje y esto viene a ser ganancia inversa de tensión. Tensión o voltaje, ¿no? Es sinónimo. Ahora, pero ¿bajo qué condición? La condición es de que I1 es cero. ¿En qué caso la corriente es cero? Cuando la entrada está en circuito abierto. Y eso se está describiendo en esta parte. Circuito abierto. Ahora, está relacionando voltios sobre voltios. Por lo tanto, es adimensional, ¿no? Y eso se está indicando aquí. Ya, veamos rápidamente. Ahora, H21. H21 relaciona ahora corriente de salida que está indicando aquí. Estoy denotando como que está entrando. Corriente de salida. Y aquí tenemos la corriente de entrada. Bueno. Ya. Entonces, en este caso relaciona corriente de salida, relaciona con, ¿no? Estamos viendo aquí, por si acaso. Ya, corriente de salida respecto a la corriente de entrada. ¿Qué viene a ser? La ganancia de corriente o ganancia directa de corriente con la salida en cortocircuito. Ahora, como es corriente respecto a corriente, va a ser adimensional, porque sería amperios sobre amperios o miliamperios sobre miliamperios. Y finalmente tenemos H22. H22 tenemos I2 entre B2. O sea, corriente de salida respecto al voltaje de salida. Obviamente es la inversa de una impedancia. En este caso viene a ser la admitancia. Admitancia de salida con la entrada en circuito abierto. Y las dimensiones en este caso es la inversa de ohmios, que viene a ser mos o Siemens, o ohmios a la -1. Estos parámetros van a ser utilizados en forma general y luego ya ser personalizados dependiendo de la configuración del transistor. Bueno, según el estándar de la IEEE, el 1.1 significa I de entrada, input, 2.1 significa transferencia directa, forward, por eso viene F. Aquí debe ser transferencia inversa. Transferencia inversa. Bueno, aquí hay un pequeño error de tipeo. 1.2, transferencia inversa. Esta inversa viene a ser reverse de R, reverse. Y esto es admitancia de salida, 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 output, output, output. Admitancia de salida. Y esta O viene a ser esto. Esto viene a ser. Entonces, no es cero, sino es O. ¿Ya? Por esa razón se caracteriza ya en los transistores, por ejemplo,
HIE, ¿qué significa? Impedancia de entrada. Ahora, la segunda variable, que es la letra E, para emisor común, vamos a ver. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, la caracterización para emisor común. En emisor común, para no estar demorándoles, tenemos HIE, impedancia de entrada. HRE, tenemos HFE y tenemos 1 sobre HOE. Esto representa el modelo del transistor en emisor común. Todo esto es el modelo. Todo esto viene a ser el modelo. Ya. Tenemos la corriente de entrada, la corriente de base. Y allá no es I1, sino es corriente de base. Tenemos voltaje base emisor, voltaje V1, equivalente al voltaje V1. El equivalente a la corriente 2 es IC. Y el voltaje V2 viene a ser el voltaje colector emisor. Está personalizado para la configuración en emisor común. El emisor es común, como ustedes pueden apreciar, es a la salida y a la entrada. Un pequeño detalle que puede servir sobre todo para el laboratorio. Si aquí ingresamos, por ejemplo, una corriente IB, en función al, bueno, esto puede ser la frecuencia del tiempo, ya, y aquí vamos a tener una onda así. Bueno, una sinusoide. En la salida, ¿qué tendremos? En la salida vamos a tener una cosa así. Esto será IC, IC, el eje del tiempo o en la frecuencia, dependiendo del análisis que se haga. Pero lo interesante es de que vamos a tener un resultado de esta manera. No, mejor lo vamos a poner para que no se confunda. Ya. Bueno, está ganando el tiempo. Ya, lo que quiero explicarles es de que si la corriente de base, estamos aquí, y aquí estamos en la corriente de colector, la corriente aquí va a salir de esta manera. Amplificado. Uy, bueno, una cosa así. ¿Qué están notando, jóvenes? Ya están notando de que esto vamos a ponerlo alfa o omega t. Omega t. Ya. Aquí la fase es 0 grados. Aquí se ha desfasado en 180 grados. Entonces sale en contrafase. Entonces notamos características del comportamiento en emisor común
es, uno, ¿hay ganancia de corriente? Sí, la ganancia de corriente es elevada. ¿Hay ganancia de voltaje? Sí, la ganancia de voltaje es elevada. Pero la onda de salida respecto a la onda de entrada está desfasado en 180 grados. Por esa razón estoy colocando aquí en omega t para que no se confundan. Entonces aquí, este es 180, 360. Entonces aquí hay un desfasaje de 180 grados en contrafase. Eso es la característica en emisor común. Bueno, vamos a ver en los demás. Aquí tenemos en de base común. En base común, chicos, las características que van a personalizar su comportamiento en base común es el voltaje de entrada, voltaje emisor base, va a ser amplificado para obtener el voltaje colector base. O sea, el delta de B, bueno, aquí voy a ponerlo, el delta de B es mucho mayor que 1. Hay buena ganancia. Pero el delta de I va a ser aproximadamente va a ser aproximadamente 1. ¿Qué significa eso? Significa que en base común solo vamos a obtener ganancias de voltaje, más no de corriente, más no de corriente. Ahora, por otra parte, en colector común, vamos a tener el delta de B aproximadamente 1. ¿Qué significa eso? Que no hay ganancia de voltaje, pero la ganancia de corriente tiende a ser grande, mucho mayor que 1, mucho mayor que 1. Observen ustedes la naturaleza simétrica complementaria que tiene las configuraciones. En el caso anterior les he mencionado ya. Aquí, ¿qué les he mencionado? Les he mencionado de que tenemos delta de B mucho mayor que 1. O sea, hay buena ganancia de voltaje. Ganancia de corriente mucho mayor que 1. O sea, ¿qué significa? En emisor común vamos a obtener una mayor potencia de amplificación, porque tenemos ganancia en voltaje y tenemos ganancia en corriente. Pero en base común tenemos una buena ganancia de voltaje y en corriente tenemos casi nada prácticamente. Por esa razón, en esta configuración son aplicados a los circuitos, por ejemplo, reguladores de voltaje, bueno, aplicaciones donde tenemos solamente una ganancia estabilizada de voltaje, mientras que en colector común es bastante utilizado donde se requiere mayor nivel de corriente, mayor nivel de corriente. A esos circuitos bueno, vamos a estudiar en el curso un circuito llamado el Darlington. En el circuito Darlington tenemos ganancias de corriente elevados, que en los circuitos integrados lo denominan driver para, por ejemplo,
para mover motores paso a paso, motores de continua o cualquier otro sistema en la cual se requiera alto nivel de corriente. Diferencien, una cosa es corriente y otra cosa es voltaje. Entonces, eso tiene que tenerlo bien claro. Bueno, aquí se está presentando el análisis del cuadripolo del transistor para determinar sus ganancias, sus impedancias. Obviamente eso lo haremos ya durante la clase en el semestre, porque en este par de clases de 2 horas cada uno no vamos a poder alcanzar en desarrollar todo ello, solamente es como para poder darles un, un atisbo a los temas que vamos a tocar con más amplitud en el curso. Ahora, en esta diapositiva, ustedes podrán apreciar los valores característicos que pueden adoptar de una manera, bueno, pues para los exámenes, para todos ellos, se les va a proporcionar toda esta tabla. Parámetro HI, en emisor común, ¿cuánto es? 1 kilo ohmio. HR, 2,5 por 10 a la menos 4. HF, 50. HO, 25 microamperes por volt. Y su inversa es en kilo ohmios, 40K. Bueno, todos estos detalles los estaremos haciendo, bueno, de repente como una aplicación el día viernes, o si no, en todo caso ya en el curso que vamos a desarrollar en forma conjunta con ustedes. Estos son los parámetros típicos del BJT en las 3 configuraciones que hemos revisado. Y estos son los resultados de los análisis de las ganancias de voltaje, ganancias de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Aquí podemos denotar la ganancia de corriente en emisor común. Mire, en emisor común. Aquí tenemos las ganancias en emisor común. Aquí tenemos en base común. Y tenemos en colector común. Y también veremos cuando los transistores están configurados en emisor común con resistencia RE, que son casos muy poco tocados, pero lo vamos a desarrollar porque la resistencia RE tiene una denominación. ¿Cuál es? Se denomina resistencia de estabilidad. Recuerden que si RE es grande, el transistor es estable. Me refiero al punto de operación. ¿Alguien quiere preguntar algo, creo? Ya. Ya. Les estaba comentando de que la resistencia RE es una resistencia muy interesante. Se llama resistencia de estabilidad. Cuando RE es de valor grande, digamos 10K, 20K, 100K, prácticamente tiene una buena, excelente estabilidad, pero se sacrifica los niveles de ganancia. Se sacrifican los niveles de ganancia. Y por esa razón, RE, ustedes en la mayoría de los circuitos van a observar de que son de 100 ohmios, 50 ohmios, 47 ohmios, bueno, más o menos de esos valores típicos. ¿Por qué? Porque cuando RE disminuye, se mejora el nivel de amplificación. Bueno, todos esos detalles los estaremos viendo en forma más amplia en el desarrollo del curso, pero ahora les estoy dándoles una noción un tanto rápida. Bueno, les he preparado un video para que podamos complementar con la explicación y les daré un tiempo ya para que hagan las preguntas al respecto. Vamos a poner un video en el tiempo que nos falta.
Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de condensadores de acoplo y condensadores de desacoplo. Estos condensadores son muy útiles para los circuitos de amplificación con transistores. Al hablar de amplificadores, implícitamente debemos estar imaginando tensión alterna y no solamente directa como lo hemos visto. Entonces, a partir de ahora, para el estudio de los transistores, se deben considerar tanto el análisis en corriente directa como en corriente alterna, cuyo estudio lo vamos a iniciar en el siguiente video. Pero para ello es muy importante hacer un par de recordatorios, que es de lo que se trata este video que hoy vamos a explicar. Aquí tenemos un circuito polarizado mediante divisor de tensión, del cual aprendimos en videos anteriores que podemos conseguir un punto de operación estable y dejar el circuito listo para que funcione para la amplificación. Esto lo hemos dicho. Sin embargo, aún no hemos hecho un análisis a conciencia, como lo hicimos para la corriente directa, para ver cómo es que entonces este circuito puede amplificar. Estoy diciendo entre líneas que a partir de ahora, este tipo de circuitos los debemos analizar en dos partes. Uno, para la corriente directa, que hasta este momento ya lo sabemos hacer, a fin de polarizar al transistor para su adecuada operación, y otra, el análisis para la corriente alterna, con el objetivo de poder entender cómo es que este tipo de circuitos amplifica una señal alterna. Muy bien, hemos mencionado en forma quizá arbitraria que en la base del transistor tenemos la entrada y en el colector tenemos la salida. Tomando esta mención como cierta, entonces podemos tener conectada a la entrada de este circuito algún otro circuito que esté generando a este una señal alterna, que dicho sea de paso, es la señal que se tiene interés en amplificar. Este circuito tendrá, entre otras cosas, una impedancia. Esta impedancia se denomina de entrada porque es la que vería el circuito que va a amplificar la señal en su entrada. Bueno, lo importante de toda esta explicación es que esta impedancia alteraría mi circuito de polarización. Dicho de otra forma, el divisor de tensión que tenemos conformado por las resistencias R1 y R2 ya no funcionaría como lo aprendimos a diseñar, porque ahora tendríamos que considerar una impedancia en paralelo con R2. Pero más aún, fíjense, si esta señal alterna de entrada que genera este circuito viniese acompañada de una componente de tensión de corriente directa, pues está peor la cosa, porque ahora tendríamos que considerar esa tensión en directa, ya que se pondría en juego con el nuevo divisor de tensión para polarizar la base del transistor y poner al punto de operación en un nuevo sitio de la recta de carga. Bueno, generalmente un circuito de amplificación tendrá a su salida conectada a otra cosa. Puede ser un altavoz, puede ser un osciloscopio para observar la señal de entrada amplificada, o puede ser cualquier otro dispositivo que utilice esta señal amplificada para otros propósitos. Muy bien, pues sea como sea, este circuito también tendrá una nueva impedancia. Ahora a la salida de nuestro circuito recién polarizado, ¿verdad? Esa impedancia se observa de inmediato que estaría en paralelo con la resistencia de colector y por lo tanto también afectará la posición del punto de operación y la recta de carga. Pero más aún, todavía más aún, imaginemos que ese circuito de salida es otra etapa de amplificación. En otras palabras, es otro circuito muy parecido a este. Lo más seguro es que su voltaje de base, que sabemos que es tensión continua, también afecte la tensión en el colector de este circuito y por lo tanto los valores de mi recta de carga y punto de operación. Pues qué barbaridad, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pareciera entonces que ahora mis cálculos tienen que ser más complejos.
y que los 6 pasos recomendados anteriormente en otros videos, pues se quedaron cortos y en vano tanta simplicidad en la polarización del transistor. Ya decía yo que era mucha maravilla para que esto fuera así de simple. Pero permítanme decirles que no debemos asustarnos por este hecho, que no nos debe alarmar nada de lo aquí mencionado. Entonces, miren, toda vez que el transistor esté polarizado adecuadamente, aplicando los 6 pasos que vimos en el video anterior, lo único que hay que hacer es ponerle a nuestro circuito una especie como de blindaje para que todo lo que venga del exterior, tanto en la entrada como en la salida, principalmente la tensión continua, no afecte el buen funcionamiento de nuestro circuito ya polarizado. Bueno, ¿y cómo poder hacer eso? Muy bien. Para ello, vamos a tener que recordar 2 cosas. 1, la reactancia capacitiva y 2, la impedancia. Iniciemos con la reactancia capacitiva. Miren, si bien es cierto que un capacitor en tensión continua lo podemos considerar como un circuito abierto cuando éste se ha cargado, en otras palabras que la resistencia del capacitor una vez cargado es infinita y por lo tanto bloquea la corriente continua. Pero en la corriente alterna, el capacitor deja pasar la corriente alterna, pero con cierta resistencia a la corriente. A esa oposición a la corriente alterna de un capacitor se le denomina reactancia capacitiva. Y al hablar de oposición a la corriente, en este caso, a la corriente alterna, es de esperarse que la reactancia capacitiva pues se mida en ohms y está dada por la siguiente ecuación. La reactancia capacitiva que se simboliza por XC es igual al inverso de la frecuencia por la capacitancia por 2 veces pi. En este video no vamos a discutir el cómo se llega a esta ecuación. Si quisieras abundar más en este tema, te recomiendo te remitas a los videotutoriales donde explicamos el concepto de la reactancia capacitiva con todo lujo de detalle. Por ahora partiremos de esta ecuación, que con el simple hecho de observar la fórmula podemos deducir lo siguiente. Debido a que la reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia, independientemente de la magnitud que tengas en el capacitor, entre más grande sea la frecuencia de la señal alterna, más pequeña será la oposición al paso de la corriente. Y por el contrario, entre más pequeña sea la frecuencia de la señal alterna, la reactancia capacitiva será mayor. Este hecho lo podemos imaginar con estas gráficas que representan frecuencias altas y bajas para un capacitor con determinada magnitud de capacitancia. Si quisieras ver esto con más claridad, puedes hacer uso de tu calculadora poniendo frecuencias altas y bajas para un mismo capacitor, digamos, y observarás que la reactancia capacitiva para frecuencias altas y bajas sucede lo que estamos diciendo aquí. Vamos a los extremos, una frecuencia muy alta y una frecuencia muy baja. Imaginemos 10 kHz, una frecuencia alta, y por el otro lado imaginemos una frecuencia tan baja que tiende a cero, en otras palabras es tensión continua y constante. Y veamos la fórmula de la reactancia capacitiva. Es de suponerse entonces que a frecuencias muy altas la oposición a la corriente es prácticamente cero. Eso quiere decir que bajo esas condiciones el capacitor lo podemos modelar como un cortocircuito. Y por el contrario, si vemos la fórmula, a frecuencias muy bajas que tienden a cero, como en este caso, la oposición a la corriente es prácticamente infinita. Entonces podemos modelar al capacitor como un circuito abierto. Conclusión, en el análisis de alterna, para frecuencias muy altas, la oposición a la corriente de un capacitor prácticamente es cero. Y podemos imaginar al capacitor bajo estas condiciones como un corto. Punto. Y para frecuencias bajas y para señal de corriente continua, o sea que no tiene frecuencia, la oposición a la corriente alterna pues es infinita. En tales condiciones se puede imaginar al capacitor como un circuito abierto. Punto. Ahora recordemos el segundo concepto, la impedancia, que se simboliza con Z mayúscula y su unidad
es también el ohm, debido a que se define como la oposición a la corriente alterna, pero de todo un circuito, que dicho sea de paso, está conformado por otros dispositivos que no son puramente resistencias. Por esa razón es que se estila decir que los transductores tienen impedancia y no resistencia. Por ejemplo, sabemos que un altavoz o un micrófono tienen cierta impedancia. ¿Por qué? Porque prácticamente están conformados por una inductancia, una bobina y un imán, y no es un circuito puramente resistivo. Muy bien. Entonces, la impedancia de un circuito puramente resistivo es igual a la resistencia total del circuito. La impedancia de un circuito puramente capacitivo es igual a la reactancia total de sus capacitores. Y la impedancia de un circuito RC será la combinación tanto de las resistencias como de las reactancias capacitivas. Recordemos que la reactancia capacitiva en un circuito RC es una cantidad fasorial y se expresa como un número complejo en forma rectangular, donde esta XC representa la oposición de la corriente en alterna de los capacitores del circuito. Y esta XC representa la magnitud de la reactancia capacitiva del circuito. Y el símbolo menos J nos indica que en un circuito donde hay capacitores, la tensión alterna está desfasada 90 grados con respecto a la corriente alterna. Pareciera un poco enredado y confuso todo esto. Para comprenderlo mejor, vamos a imaginar la siguiente fuente de tensión alterna conectada a un capacitor donde se sabe que circula una corriente, esta también alterna, ¿verdad? Si modelamos este circuito con una ecuación matemática, diríamos que la corriente del capacitor será la magnitud del capacitor por la razón de cambio de la tensión respecto al tiempo. En otras palabras, que la corriente tendrá un valor en el instante 0, diferente al instante 1, y al instante 2, y al instante 3, y al instante, etcétera, debido a que la tensión es alterna y también tiene distintos valores en el tiempo. En nuestros cursos de cálculo nos enseñaron que la razón de cambio, también llamada derivada, representa la pendiente de la recta tangente que toca a la función en un instante determinado. Bueno, pues con estos conceptos que se los debemos a Newton y a Leibniz, que fueron los creadores del cálculo, nosotros podemos graficar esa pendiente en cada instante de la función senoidal, llamada en este caso voltaje o tensión alterna, ¿verdad?, para determinar la corriente que pasa por el capacitor de este circuito. Muy bien, imaginemos entonces que nos encontramos en el instante t igual a 0 segundos. Noten ustedes que la pendiente en ese punto es muy positiva. Es más, me atrevo a decir que en ningún otro punto de la función la pendiente es positiva como en este, o en 2pi o en 4pi, etcétera, que es cuando la función concluye e inicia un nuevo ciclo. Si graficamos ese valor de pendiente, el resultado de la corriente del capacitor pues será el máximo valor que tendría, ¿verdad? Ahora imaginemos que el tiempo transcurre y nos detenemos en un instante antes de llegar a la cresta de la señal. Por ejemplo aquí, y noten ustedes cómo la pendiente en ese punto va disminuyendo. Nuevamente, si graficamos el valor de esa pendiente que se ve que se va acostando, es decir, va llegando a 0, tendríamos el siguiente valor en la corriente. Muy bien, la pendiente en la cresta es 0, y a partir de ahí, los valores que va tomando la pendiente, vean ustedes que son cada vez más negativos, hasta llegar al cruce por 0, donde tendríamos para la corriente el máximo valor negativo. Si seguimos graficando la corriente, llegaremos a tener una gráfica semejante a la tensión, pero adelantada 90 grados. También se puede expresar esto como que la tensión está desfasada 90 grados respecto a la corriente. Por esa razón es que en un circuito capacitivo, la reactancia capacitiva es un complejo
desfasado 90 grados. Entonces, para este circuito donde tenemos la resistencia y el capacitor conectados en serie, la impedancia sería la suma fasorial de la resistencia y la reactancia capacitiva. Como la resistencia es una magnitud escalar y la reactancia capacitiva es un número imaginario menos JXC, el negativo significa que el voltaje en el capacitor aparece retrasado, ¿verdad? Con respecto al voltaje en la resistencia en 90 grados. Muy bien, entonces la impedancia, que es la suma fasorial de estas magnitudes, resulta en un fasor, cuya magnitud se sabe por el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Y dicho sea de paso, si queremos conocer el ángulo de desfase de la impedancia, pues basta con aplicar la fórmula para determinar el ángulo del triángulo rectángulo. Vean que aquí se está formando este triángulo rectángulo, que es menos la tangente de la reactancia capacitiva entre la resistencia. Una vez recordado estos conceptos, nos interesan dos aspectos. No perdamos de vista que nuestro interés es blindar a nuestro circuito con transistor polarizado. Para ello haremos uso de un capacitor de acoplamiento. Su nombre obedece a que es capaz de acoplar una señal entre dos puntos. En este circuito filtro que estamos viendo, se presenta una tensión alterna. Nos interesa que dicha señal salga íntegra a través de la resistencia y tierra. ¿Por qué? Porque en la entrada y en la salida de nuestro circuito polarizado nos interesa no perder ninguna característica de la señal alterna. Recuerden que es la señal que se va a amplificar. Bueno, si para este filtro logramos hacer que el capacitor se comporte como un cortocircuito, debemos asegurarnos que su reactancia capacitiva será muy pequeña. Si eso ocurre, el capacitor no tendrá ninguna oposición a la corriente alterna y prácticamente la tensión de esta fuente se verá como un espejo a la salida de la resistencia. En otras palabras, no habrá caída de tensión en el capacitor, debido a que es un corto y toda la tensión alterna de la fuente estaría presente en la resistencia. Muy bien. Pero el otro aspecto que nos interesa es bloquear toda tensión directa que venga acompañando a esa señal alterna. Para ello nos interesa que el capacitor tenga una reactancia capacitiva infinita, a fin de que se pueda comportar como un circuito abierto y en este caso no dejar pasar dicha tensión a la salida de la resistencia. Muy bien, ahora nos debemos preguntar si esta resistencia representa la impedancia a la entrada de mi circuito polarizado. ¿De qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Y otra pregunta muy similar que nos debemos hacer es, si la resistencia representa la impedancia de salida, expresado de mejor manera, diría, si la resistencia representa la impedancia de la carga de mi circuito amplificador, ¿de qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Bueno, un consejo práctico que les voy a dar es que la reactancia capacitiva del circuito sea cuando menos 10 veces menor a esa resistencia. Si eso se cumple, lograré tener un buen condensador de acoplo que me deje pasar toda señal alterna y que me bloquee toda señal continua. Imaginemos que esta resistencia es de 2 kilo ohms y que la señal alterna es una señal de audio, es decir, que trae un rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. Ese es el rango de frecuencias en el que el oído humano escucha. ¿Ah? Ahora, sabemos que el capacitor se comporta como un corto para frecuencias altas. Así que en este rango de frecuencias, el peor caso lo tenemos en los 20 Hz, o sea, a la frecuencia más baja. Si aplicamos la regla 10 a 1, tenemos que la reactancia capacitiva debe de ser
de 200 ohms. Y sabemos que está dada por la siguiente ecuación. Si de aquí despejamos la capacitancia que nos interesa y sustituimos los valores para la frecuencia de 20 Hz, obtenemos que la magnitud del capacitor debe de ser de 39.78 microfaradios, y esa es la capacitancia que nos ayudará a hacer del capacitor un circuito corto para la señal alterna y un circuito abierto para la continua. En otras palabras, para este circuito, el condensador de acoplamiento debe de ser de casi 40 microfaradios. Para comprobar este hecho, calculemos ahora la impedancia del circuito, que sabemos está dada por esa ecuación. Sustituyendo los valores, tenemos que la impedancia del circuito es prácticamente el valor de la resistencia, vean ustedes. Es decir, que efectivamente, con esos valores que calculamos para el capacitor, nos dejarán ver al capacitor como un corto. Muy bien, otro capacitor muy utilizado en los circuitos de amplificación es el condensador de desacoplo, mejor conocido como capacitor de puenteo, y obedece a su nombre debido a que es capaz de crear una tierra física cuando se está analizando en corriente alterna. En otras palabras, puentea o cortocircuita lo que haya conectado en un extremo del capacitor a tierra para ciertas frecuencias donde nos interese que eso ocurra. Para ello, se aplica la regla 10 a 1 nuevamente. Vean que no hay mucha ciencia en todo esto. La resistencia mostrada en este circuito representa la resistencia de Thevenin vista por el condensador. Miren, aunque por el momento no tengamos claro todavía para qué lo utilizaremos en los circuitos de amplificación, permítanme explicarlo de una buena vez, ya que más adelante nos ayudará a estabilizar aún más el punto de operación, y algo bien importante, va a estabilizar la ganancia del circuito y eliminará la tensión alterna indeseable en algunas partes del amplificador. Eso lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Por ahora lo que me interesa es que se entienda qué es un capacitor puente o un capacitor de desacoplo y cómo se calcula. Muy bien, ¿dónde se conecta? ¿Cómo se conecta? ¿Por qué se conecta en un amplificador? Son preguntas que aún no nos podemos responder, pero por lo pronto vamos a conformarnos con tener claro el objetivo de un capacitor de puenteo o de desacoplo. En el siguiente circuito, la frecuencia de entrada de la fuente alterna es de 1 kHz. ¿Cuál sería el valor del condensador para que se cortocircuite de forma efectiva en el punto A tierra? Muy bien, lo primero que debemos hacer es hallar la resistencia de Thevenin vista desde el condensador. Observemos entonces que esa resistencia es el paralelo de R1 y R2. Sustituyendo valores, tenemos que la resistencia de Thevenin es de 375 ohms, y con ello entonces nos podemos imaginar una sola resistencia equivalente de 375 ohms en serie con el capacitor, que por el momento solo me la voy a imaginar porque lo que nos interesa es obtener el valor del capacitor de desacoplo. Muy bien, aplicamos la regla 10 a 1 para obtener la reactancia capacitiva y nos resulta que esa reactancia capacitiva es de 37.5 ohms. Ahora despejamos de esta ecuación que ya conocemos para obtener la capacitancia, y al sustituir los valores tenemos que un buen condensador de acoplo que logrará puentear el punto a tierra para esta señal alterna de 1 kHz es de 4.24 microfaradios. Y noten ustedes la importancia de esto. Si nosotros quisiéramos por alguna razón eliminar los efectos de señal alterna de 1 kHz porque nos afecte, por ejemplo, nuestra polarización, pues basta con colocar un capacitor de 4.
Bien, con esto hemos concluido por el día de hoy la clase de circuitos Estimados electrónicos alumnos, 2. Sí, adelante, doctor Utría. Jesús, un minuto nada más. Sí, adelante. Un ingeniero. minuto nada más. Estimados alumnos, estimados alumnos, les he realizado un repaso rápido del BJT, porque en los semestres normales que se realizan ¿no? en la universidad, en el curso de circuitos electrónicos 2, por lo general siempre me demoro 2 a 3 semanas haciéndoles un repaso de los temas de electrónicos 1. Por esa razón les he hecho el repaso. El día viernes nos vamos con todo, multietapas, diferenciales y amplificadores operacionales, OPAM, ¿ya? Así que por favor, los que ya conocen el tema, paciencia, y los que no conocen el tema, repasen. El día viernes sí, nos entramos con todo para poder ver el temario de Electrónicos 2, como les repito, multietapas, diferenciales y amplificadores operacionales. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, estimados estudiantes. Hasta el día viernes. A continuación tenemos el curso de circuitos eléctricos 1 a cargo del profesor Luis Cruzado.